Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de dos conceptos que ya hemos tratado en vídeos anteriores, como son el concepto de rotación y el concepto de plazo medio o periodo medio. Pero sobre todo vamos a ver en detalle las relaciones entre esos dos conceptos. En primer lugar, recordamos que el concepto de rotación viene derivado de dividir una variable de flujo, como es el caso del consumo de materias primas, entre una variable de fondo o el pozo que queda ahí, que sería en este caso el saldo medio de materias primas, entendido como la suma del saldo inicial más el saldo final del ejercicio dividido entre 2. Como vemos, en una empresa de tipo industrial teníamos 5 rotaciones distintas. En segundo lugar, tendríamos la rotación de productos en curso. Recordamos que consistía en dividir el coste de fabricación entre el saldo medio de productos en curso. Tendríamos la rotación de productos terminados, la rotación de clientes y la rotación de proveedores, cada una de ellas dividiendo esa variable de flujo entre esa variable de fondo, que al final el denominador va a ser los saldos medios de cada una de esas variables que interviene en esa rotación. Por tanto, recordamos que la rotación se mide en número de veces y es ese número de veces por término medio que realizamos ese proceso desde que se inicia hasta que se termina. No quiere decir que siempre se quede a cero, es decir, no quiere decir que yo compre materias primas y consuma todas y luego vuelva a comprar, sino que lo que hacemos es calcular un término medio de esos números de veces que se realiza ese proceso. Bien, si vemos aquí, por ejemplo, en esta línea recta, imaginamos que es el año natural, si elegimos el año de 365 días, lo que vemos es que la anchura de esa celda representaría los plazos o periodos medios. Vamos a suponer que el plazo o periodo medio de aprovisionamiento de materias primas es de 36,5, esta sería la anchura de esas celdas, y entonces la rotación lo que me está indicando es cuántas celdas hay de esa anchura de 36,5 para que, sumando todas ellas, obtengamos ese año natural de 365 días. Por eso decimos que la rotación es un concepto complementario al del periodo medio, ya que los plazos o periodos medios, como hemos dicho, se representan por número de días y lo que miden es la duración de cada uno de esos plazos, que al final todos ellos, sumando todos ellos, obtenemos ese periodo medio de maduración financiero, que en una empresa industrial pues son estos 5 que tenemos aquí. Y recordamos que el plazo medio de aprovisionamiento, que sería el primero, es lo que dura o lo que tardamos en completar ese ciclo, que comienza cuando compramos las materias primas y termina cuando consumimos esas materias primas. En el caso de plazo de fabricación sería el segundo periodo medio, comienza cuando empezamos a producir los productos, que en principio serán productos en curso, y termina ese ciclo cuando obtenemos ya los productos terminados al 100%. Posteriormente, esos productos terminados los almacenamos, por lo tanto, el plazo de almacenamiento comienza cuando se inicia ese almacenamiento de esos productos terminados y termina cuando salen del almacén, es decir, cuando los vendemos. Después empezaría inmediatamente ese periodo de cobro, cuyo inicio coincide con el final del periodo anterior o del plazo anterior, es decir, cuando vendemos esos productos, y terminaría cuando los cobramos. Y luego, como sabemos, teníamos un plazo o periodo medio de pago que se inicia cuando compramos, en este caso en una empresa industrial, las materias primas, y termina cuando pagamos esos artículos que nos están vendiendo los proveedores. Bien, por lo tanto, podemos ver que existe una relación entre la rotación y los periodos medios, ya que la rotación la calculamos o la podemos calcular dividiendo 365 entre el periodo medio correspondiente, y el plazo medio, los plazos medios, los podemos calcular dividiendo 365 también, si cogemos el año natural, entre las rotaciones. Dicho de otra forma,
las rotaciones, o si yo multiplico cada una de las rotaciones por su plazo medio correspondiente, me tiene que dar 365. Es decir, recordamos otra vez la recta esta que teníamos aquí. Si la recta mide 365, el total de esos 365 viene derivado de multiplicar la rotación, que sería el número de celdas que tengo aquí, por la anchura que tiene esa celda, ¿no? Entonces, como vemos aquí en este ejemplo, si vamos a suponer que nos dan los plazos medios de cada uno de esos periodos, es decir, si yo tengo el plazo medio de almacén, sin más podré calcular la rotación, simplemente dividiendo 365 entre ese plazo medio de aprovisionamiento en este caso, ¿no? Podría obtener la rotación de materias primas. La rotación de productos en curso, si yo tengo el plazo medio de fabricación, podré sin más, dividiendo 365 entre 30, podré obtener la rotación de productos en curso. Y así sucesivamente. Es decir, si yo tengo, que en este ejemplo partimos de que en el año X el plazo medio de venta era de 35, pues ya puedo obtener la rotación de productos terminados para ese año X. Y lo mismo para el año X1. Y una vez que tengo las rotaciones, ya también, lógicamente, a partir de las rotaciones, podré calcular los periodos medios. Entonces, en esta otra tabla de aquí, lo que estamos haciendo es, a partir de las rotaciones, calcular los plazos medios, ya que, como vemos, la rotación, en este caso particular, de materias primas para el año X, viene derivada de dividir 365 entre 20, que 20 era el periodo medio de aprovisionamiento. Bien, esto lo podemos ver en esta segunda tabla de aquí, en la cual lo que hemos hecho es ya hacer el cálculo concreto de la rotación de cada una de las variables, empezando por las materias primas en una empresa industrial. Esto lo hemos calculado simplemente, bueno, pues haciendo la operación que teníamos aquí de 365 entre ese plazo medio de almacén para el año X y para el año X más 1. Y eso sucesivamente con cada una de las variables que coincide o que se corresponden con esa empresa industrial, que recordamos que son 5 plazos medios y a su vez extraemos 5 rotaciones distintas. Lo que tenemos que decir también es que, como hemos visto antes, cuanto mayor es la rotación, mayor va a ser la renovación de saldos operativos. Por lo tanto, lo más beneficioso para nosotros va a ser rotar cuantas más veces mejor cada una de esas variables que componen, en este caso, por una empresa industrial, como decimos, esos 5 conceptos. Y a su vez, como son conceptos complementarios, lo que hemos visto es que si la rotación es mayor, lógicamente los periodos medios van a ser menores. Es decir, volviendo al ejemplo de la recta, si la rotación pues era, recordamos, el número de celdas que teníamos, pero si tenemos muchas más celdas y todas ellas tienen que sumar 365, pues sabemos que la anchura, es decir, los plazos medios, van a ser menores. Esto viene derivado otra vez de esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, si la rotación aumenta, el plazo medio va a disminuir y viceversa. Si la rotación disminuye, el plazo medio va a aumentar. Pero lo que debemos de intentar conseguir es que la rotación sea mayor y que los plazos medios sean menores, ya que recordamos que los plazos medios interesan que sean lo menor posible, porque lo que me está midiendo es cuánto tardo en recuperar una unidad monetaria invertida. Ahora bien, hay que recordar también que tenemos una variable que se mide al revés, es decir, los plazos medios de pago, lo que tardamos en pagar a los proveedores, que se inicia, recordamos, cuando compramos algo y termina cuando lo pagamos. Lógicamente, en este caso, cuanto más tarde en pagar, más beneficioso será para mí. Por lo tanto, cuanto mayor sea el plazo medio de pago, mejor, más beneficioso es, y eso redunda o significa que la rotación de los proveedores, en este caso, no la tengo que hacer más grande, mayor, como dice aquí, sino en el caso de los proveedores tendrá que ser
lo menor posible, lo menor que podamos, ¿no? Es decir, rotar a los proveedores el menor número de veces posible. Por lo tanto, volviendo al ejemplo, si calculamos con los datos que teníamos antes el número de veces que rotamos tanto el año X como el año X más 1, podremos ver por comparación entre un ejercicio y otro si hemos aumentado o disminuido cada rotación de esas variables. Vemos que en el caso de materias primas, vemos como en este caso ha disminuido, ya que el año X obteníamos 18,25 veces que rotábamos las materias primas y hemos conseguido disminuirla en el año X más 1. Eso, volviendo al tema de las rotaciones, significa que es negativo para nosotros porque hemos dicho que lo que tenemos que hacer es que las rotaciones sean lo mayor posible, rotar cuantas más veces mejor cada una de esas variables. Por lo tanto, el caso de la rotación de materias primas en este ejemplo ha disminuido de un año a otro, eso es negativo, ponemos un menos aquí, los productos en curso también han disminuido, por lo tanto es negativo, la rotación de productos terminados hemos conseguido aumentarla en número de veces, eso es positivo para nosotros, la rotación de clientes también la hemos aumentado de 9,13 del año X, hemos pasado a 10,14, con lo cual es positivo. Y vemos cómo aquí cambia el concepto, porque la rotación de proveedores hemos conseguido disminuirla y eso, repetimos, que eso es beneficioso para nosotros, ya que aquí sucede lo contrario, los proveedores debemos de disminuir la rotación. Y ahora lo que hemos hecho en esta tabla es calcular a partir de esas rotaciones, simplemente como decíamos antes, si yo divido 365 el año natural entre cada una de las respectivas rotaciones, obtenemos los plazos o periodos medios. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, vamos a comparar un ejercicio con el siguiente, ya que tenemos los datos de dos ejercicios, y podemos ver si hemos conseguido algo beneficioso para nosotros o no. En el caso del plazo de aprovisionamiento, vemos cómo aumenta ese plazo, pero eso hemos dicho que es negativo, porque lo que tenemos que hacer es reducir esos plazos. El caso de plazo medio de fabricación también había aumentado. El caso del plazo medio de almacenamiento sí era positivo porque habíamos disminuido de 35 días a 28. El plazo medio de cobro lo hemos disminuido, lo cual es beneficioso para nosotros. Y recordamos que el plazo medio de pago lo habíamos aumentado y esto, en este caso, como se ve desde la perspectiva contraria, como ha aumentado ese plazo, hemos tardado más en pagar a los proveedores, eso es beneficioso para nosotros. Aquí lo que vemos, lógicamente, es que vamos a llegar a las mismas conclusiones. Es decir, vemos cómo en el caso de materias primas, productos en curso, son aspectos negativos. Hemos tenido unos resultados peores, tanto desde el punto de vista de rotaciones como de plazos, porque ya digo que al final vamos a llegar al mismo tipo de conclusiones o resultados. Desde la perspectiva de que las rotaciones, lógicamente, debemos de aumentarlas y los plazos medios debemos de disminuirlos. Y el caso de pago, pues sería al revés. Y bien, lo que hemos hecho después en esta otra tabla es hacer en sentido contrario, es decir, partiendo de los plazos medios de aprovisionamiento, lo que hemos calculado son las rotaciones. Esto, como hemos dicho, simplemente lo que tenemos que hacer para calcular las rotaciones a partir de los plazos medios o periodos medios, pues es dividir 365, si partimos del año natural, entre esos plazos medios. Lo que observamos es que, lógicamente, vamos a llegar a las mismas conclusiones que hemos llegado antes, porque realmente de esta tabla extraemos esta y a su vez de esta, que es esta misma de aquí, extraemos la anterior, la número 1, pero vemos que las conclusiones a las que llegamos en el caso de las rotaciones, que era lo primero que calculábamos, van a ser las mismas que calculadas esas rotaciones a partir de los periodos medios, ¿no? Y vemos que en forma de cruz esta tabla de plazos coincide con esta otra tabla de aquí, porque en realidad los datos de los que partimos son los mismos. Es decir, de las rotaciones calculamos los plazos medios y a su vez de los plazos medios volvemos a calcular las rotaciones
y obtendremos en esta tabla los mismos resultados de los que partíamos, es decir, estas rotaciones de aquí, y vemos que además las conclusiones a las que llegamos son las mismas, lógicamente, como vemos, tanto si estudiamos el punto de vista de las rotaciones, entendiendo que tienen que ser lo mayor posible o aumentar, y repetimos que los plazos medios, lo más ventajoso o lo que debemos intentar de cada una de las variables es hacerlo pues los más pequeños posibles o que duren lo menos posible, no así desde el punto de vista de los plazos medios de pago de las rotaciones de proveedores, que funcionan al revés. Así que este es el ejemplo que queríamos ver para ver las relaciones concretas que existen entre los plazos medios y las rotaciones. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.